Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo, empezó a llover, está muy feo afuera y ya lo van a ver ustedes, no creo que Marcela y Marcelo estén a la intemperie, pero nos pueden narrar cómo está el clima ahora, si hace frío, me parece que por lo menos la temperatura subió un poquitito, ¿no? No está tan gélido. Adelante, Marcela. Bueno, Marce, yo no sé si no está tan gélido, porque como te decía, empezó a llover cuando salimos del canal y yo ya ahí que no traje nada para el agua, no traje ni botas, ni paraguas, ni siquiera una gabardina, ya que me enfrié. Estoy un poco mojada por la lluvia, la verdad, que siento que hace mucho frío, pero me vine a resguardar, nos vinimos a resguardar en Joy Punta del Este, porque más adelante vamos a saber las actividades que tienen en este mes de julio para todos los chicos. Pero ahora vamos a contarte, Marce, a vos y a todos los televidentes, de una campaña solidaria que se está desarrollando en el Colegio Maldonado para juntar cosas para los damnificados de Durazno, sobre todo pañales, que los van a llevar este fin de semana. Y nosotros te proponemos escuchar la siguiente nota y bueno, los televidentes, si quieren colaborar, pueden ir hoy al Colegio Maldonado a, bueno, a ser muy noble por esta causa. Así que, señor director, adelante con la nota. Ya vamos a solucionar este pequeño inconveniente técnico de audio que teníamos con esta entrevista que nos presentaba Marcela González desde el móvil. Estaremos en unos minutos recomponiendo esta comunicación. Ahora venimos al piso para presentarles al doctor Ignacio Bartesagui. Él es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido a nuestro programa. Un gusto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Por el favor. doctor Bartesagui es especialista en relaciones internacionales y yo le decía, qué lindo, hay varios temas para hablar en materia de relaciones internacionales y yo, sin llegar a comprometerlo o a ponerlo en una situación incómoda, le quiero preguntar cómo ve él la situación de Uruguay, la postura de Uruguay en materia de relaciones internacionales. Es un tema del que se habla mucho, de la inserción de nuestro país, de la apertura de nuevos mercados, más allá de tintes políticos y de críticas de un lado y del otro. ¿Qué visión profesional hay de las relaciones internacionales de Uruguay? Diría que en el área de inserción internacional no estamos bien. O sea, Uruguay ha demorado mucho en reaccionar frente a las tendencias internacionales y estamos un poco lentos en abrir mercados. Y eso es extremadamente importante para los empresarios que necesitan bajar los costos. Es un país además que es caro para producir. Entonces, si uno baja los costos, quiere decir que accede sin pagar aranceles a nuevos mercados, aumenta la competitividad. Y en los últimos años Uruguay no ha avanzado mucho en este sentido. Son pocas las negociaciones que se han cerrado. Ahora se espera de repente una buena noticia el fin de semana entre las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya llevan muchos años, pero bueno, son procesos muy lentos y podríamos haber estado un poquito más dinámicos en la agenda externa. Desde ese punto de vista no ha sido muy buena la posición de este último gobierno porque los avances han sido bastante escasos. Se espera que el próximo gobierno, sea del color que sea, pueda ser un poquito más activo en la firma de acuerdos comerciales. Sin embargo, cuando se toca este tema a nivel de entrevistas periodísticas, he escuchado muchas veces tanto al canciller Nino Noboa como al vicecanciller Ariel Bergamino, al presidente de la República y otros actores del Poder Ejecutivo decir que Uruguay nunca había negociado con tantos países como ahora, que tenemos 167 mercados abiertos. Bueno, en realidad hay un aumento de la diversificación que no tiene que ver necesariamente con que cerraste un acuerdo comercial. Tiene que ver con que empezás a exportar a mercados que antes no exportabas. Allí hay algunos avances en materia sanitaria y fitosanitaria, que quiere decir que habilita un mercado para poder exportar, pero eso no implica que tenés un acuerdo comercial. El cambio se ha dado en el Mercosur en los últimos 2-3 años, tiene que ver también con Macri. Macri le ha puesto una impronta al Mercosur más abierta, entonces hoy el Mercosur está negociando con Singapur, con la Unión Europea, con Corea del Sur, con el EFTA, que es otros países europeos, pero bueno, con Canadá, pero ninguna de esas negociaciones están cerradas, ¿no? Todavía resta mucho por cerrarlas, la que está más cerca ahora es la Unión Europea, entonces yo diría que en estos 5 años se abrieron nuevas negociaciones, eso sí es cierto, coincido, pero ya estamos bastante tarde, porque los competidores directos de Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, pero también en la región, Perú, Chile, la propia Colombia, México,
están mucho más avanzados que nosotros en la apertura comercial. Tienen acuerdos ya con Estados Unidos, tienen acuerdos con China, tienen acuerdos con Europa, tienen acuerdos con otros países asiáticos, y eso lo que hace es que perdés ventajas comparativas con respecto a tus competidores. Exportan el mismo producto. El vino chileno, hablamos mucho del vino uruguayo, pero el vino chileno paga arancel para entrar a China o a la Unión Europea, no paga. El vino uruguayo paga arancel. ¿Y por sí qué? paga. Porque la gente no entiende. Dice, ¿por qué nosotros pagamos? ¿Qué son los hijos de la pavota? Lo que pasa es que, claro, hay que ¿Es un error en la calidad de la negociación? ¿Dónde está la falla? La falla está fundamentalmente en que no es lo mismo negociar solo que negociar en conjunto. Entonces Uruguay forma parte del Mercosur, que es un bloque que le obliga a negociar en conjunto. Entonces eso hace que ya tenés que ponerte de acuerdo con Argentina y con Brasil, que son economías mucho más cerradas, de otras características que en Uruguay. Entonces lo que termina ocurriendo es que te demoras mucho más. No es lo mismo negociar solo Chile y defender los intereses de un solo país que abrirse al mundo, negociar y defender los intereses de 4. Pero es mucho más complejo. ¿Y por qué si Uruguay ha querido negociar por sí solo y le han dicho no, si no con el Mercosur no podés, y Uruguay se queda quietito, y sin embargo otros socios del Mercosur han hecho acuerdos comerciales independientemente? Sí. Lo que pasa es que Uruguay no ha terminado de definir su pertenencia al Mercosur. Esta es una discusión que este gobierno no ha saldado y que esperemos que el próximo gobierno salde. Es decir, bueno, queremos un Mercosur distinto. Entonces vamos a negociar un Mercosur que sí nos permita negociar acuerdos bilaterales. Entonces, si Uruguay quiere cerrar un acuerdo con China, que lo pueda cerrar, y si Argentina y Brasil no quieren, que eso no sea un impedimento para poder cerrarlo. Y esta es una discusión que se está teniendo, que hay que terminar de saldarla. Es cierto que parte de la fuerza del gobierno de la izquierda y de Frente Amplio no están de acuerdo con esta posición. La oposición está de acuerdo en que el Mercosur hay que reformularlo. Y ahora se abre un nuevo contexto con Bolsonaro, que Bolsonaro sí pone el tema arriba de la mesa y dice yo quiero otro Mercosur. Entonces ahí deberíamos intentar subirnos a eso y si podemos ir juntos y cerrar el acuerdo juntos, perfecto. Pero si vemos que juntos no es posible, tenemos la opción de ir por separado, ¿no? Aquello de vayámonos del Mercosur, ¿es viable? ¿Es recomendable? Yo creo que no es blanco o negro. Yo creo que lo que hay que hacer es mantener las preferencias que tenés en la región, mantener una buena relación con tus vecinos, pero después pensar en abrirse al mundo, pensar en, si no puedo negociar en conjunto o necesito 10, 15 años, cuando en realidad lo que estás haciendo es afectar la competitividad de mis empresas que necesitan una apertura al mundo, tengo que tomar una decisión. Falta voluntad política y también asumir los costos. Pero esto no quiere decir que la opción sea me voy con China o me voy del Mercosur. No, hay un camino del medio, hay un gris, que es voy a reformular el Mercosur, lo voy a hacer más flexible para evitar que un país de las características de Uruguay o de Paraguay, que no tiene nada que ver con Argentina y Brasil, que tienen una industria y que legítimamente la quieren proteger. Acá nadie está diciendo que Argentina y Brasil estén mal. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo Uruguay que Brasil. Entonces, no podemos tener la misma estrategia de inserción internacional. Nunca vamos a coincidir. Entonces, el Mercosur tiene que reformularse en ese sentido. Los tratados de libre comercio que han sido tremendamente polémicos, en Uruguay también, TLC sí, TLC no, TLC con China, TLC con Estados Unidos, como herramienta, digo, son útiles. ¿Por qué Uruguay no tiene más TLC? ¿Por qué no ha firmado tratados de libre comercio con las grandes potencias? Yo creo que la discusión en Uruguay sobre la sigla TLC y esta versión que genera en algunos sectores esta sigla es un error. Es un instrumento del desarrollo, es una política comercial que favorece el desarrollo, no es la única. Después hay que mejorar los costos internos, hay que ser más competitivos, hay que pensar en la reforma de la educación, hay que pensar en una reforma, por supuesto, laboral para que no sea tan rígido el régimen laboral, hay que pensar en bajar los costos energéticos. Eso es aumentar mejorar el entorno de negocios bajando todo lo que tiene que ver con las trabas burocráticas. Hay mucho para hacer, pero el Tratado de Libre Comercio es como el primer nivel. Es un instrumento que negocia exclusivamente el Estado, que lo que hace es abrirte al mundo, a otro mercado, generar atractivos para captar inversiones, generar atractivos para transferencias tecnológicas, bajar los costos de transacción y eso aumenta la oportunidad de negocios en bienes y en servicios. ¿De qué se trata? Se trata de que seas más competitivo para darle a las empresas uruguayas más ventajas a la hora de acceder al mundo. ¿Nos tranca mucho el tema ideológico en Uruguay? Sí, nos tranca. Sí, la discusión que tenemos en Uruguay sobre el comercio es muy antigua, muy antigua. Es más de la década de 60 que del nuevo siglo. Es muy antigua y todavía estamos pensando en que todos los acuerdos tienen que ver con el imperialismo norteamericano. Esto es algo que no funciona así. Todo el mundo ya es muy pragmático en relaciones internacionales y lo que se trata es negociar para bajar los costos, para abrir mercados, para hacer que mi producto, en lugar de pagar 10, 15, 20% de arancel, pague cero. Porque algo que es importante para que la audiencia lo tenga en cuenta. Ya Uruguay está muy lejos del mundo. Estamos lejos de los centros de consumo a nivel internacional.
Entonces eso ya te implica que los costos logísticos ya arrancás perdiendo. Y si además es un país caro, doblemente arrancás perdiendo. Si además de eso tenés que pagar 10, 15% de arancel, bueno, el negocio no lo haces. El negocio evidentemente no lo haces. Yo recuerdo cuando Donald Trump era candidato presidencial, que bueno, escuchábamos sus dichos y nos agarramos la cabeza, ¿no? Decíamos, bueno, este hombre, donde llegue a la presidencia, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Sí. Bueno, con esos dichos disparatados llegó a la presidencia y por lo menos marcó una línea de coherencia porque los disparates que dijo en campaña los hizo siendo presidente. Ahora, es un hombre que ha defendido a capa y espada la industria nacional, ¿verdad? Y que cuando se enfrentó a la gran potencia china, están allí en amenazas cruzadas, bueno, te aumento los aranceles a los productos chinos, pero el hombre defiende la industria nacional y así abatió el desempleo, generó un crecimiento de la industria norteamericana impresionante, el norteamericano se siente con esa pertenencia que siempre tuvo, entonces uno a la distancia y con el correr del tiempo dice, no es lo correcto, no es lo que se debe hacer, ¿eso es aplicable a otros modelos de país más allá del tamaño? Por supuesto que no es aplicable. Pero además habría que agregar algún matiz ahí, ¿no? O sea, el crecimiento económico de Estados Unidos no está necesariamente asociado a las últimas medidas de Trump, sino a otro tipo de razones más estructurales, ¿no? En el corto plazo es verdad que las medidas de Trump provocan de repente alguna relocalización de inversiones, o sea, un regreso de inversiones a Estados Unidos y también la vuelta de los capitales, eso puede tener efectos en el empleo en el corto plazo. En una economía tan integrada como la de Estados Unidos al mundo, a través de cadenas globales de valor y a través de que las empresas norteamericanas están instaladas en todas partes del mundo, pensar que las medidas de Trump son beneficiosas para la economía norteamericana es un error. En el mediano y largo plazo no va a ser beneficioso. De hecho, están todas las empresas norteamericanas en contra de su política, que es algo que favorece a un sector que lo votó a Trump, que sí se vio golpeado por los cambios estructurales de la economía estadounidense y que son los que todavía quieren esa industria que ya se fue, o una industria que ya está en China, una industria que está en México, o una industria que pasó de los bienes a los servicios. Entonces ahí hay gente que quedó, es un fenómeno de personas que quedaron de cierta forma descolocadas de ese fenómeno de la globalización, que quedaron aisladas, que no están integradas y que esas son las que reclaman. Pero bueno, es más una retórica del presidente Trump que algo que va a plasmarse realmente en el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces yo no diría que es el mejor camino el proteccionismo en una lógica de cadenas globales de valor y de apertura del mundo hoy. Es una mala señal. Además, Trump lo otro que está haciendo muy negativamente es no respetar las normas multilaterales, porque uno no puede hacer en comercio lo que quiere. Tiene ciertas rigideces o ciertos límites que le pone, por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y eso Trump no lo está respetando. Y entonces, desde ese punto de vista, es bastante cuestionable también. Pensar en un Uruguay, porque también, escuchándote a ti, digo, bueno, pero entonces nosotros estamos con un pensamiento que nos retrotrae al pasado en vez de proyectarnos al futuro. La recuperación de la industria nacional, todo aquello de que, bueno, lo que eran las fábricas en Uruguay, cuánta gente trabajaba, los buenos productos que Uruguay exportaba, que nos miraban desde varias partes del mundo por su buena calidad, etcétera, etcétera. Hoy la pérdida de puestos de trabajo, pensar en recomponer esta cadena laboral y crear, ya que acabamos de ver una campaña donde se han prometido la creación de muchos puestos de trabajo, ¿eso es posible? Digo, ¿le estamos cerrando el camino? ¿Estamos con una cabeza que no está ayornada? Las industrias que muestran problemas estructurales de competitividad no van a reconvertir, no van a volver. Uno las puede subsidiar, apoyar, que me parece que no es el camino. El camino es cuestionarse si esas empresas necesitan tener tanto empleo o si ese empleo debe reconvertirse o esa industria no es competitiva. Y si no es competitiva, tiende a desaparecer. Esa es la realidad. Es muy duro. Lo que pasa es que cuando alguien trabaja para ese tipo de empresas, claro, le estás diciendo que se va a quedar sin trabajo. ¿Pero no podemos reconvertir para que esas empresas lleguen a ser competitivas? Algunas de ellas sí, pero tenés que abrirte al mundo, tenés que bajar los costos de producción, tenés que seguramente mejorar la calidad del empleo. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar. Por supuesto que con el contexto actual, con los costos de producción del país, con una escasa apertura internacional, afecta a sectores que son supuestamente muy competitivos en Uruguay, como la agroindustria, que se está viendo muy golpeada. Pensemos en los tambos, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la desaparición a ritmo sostenido de los tambos. A ritmo sostenido. No sé qué vida les queda, ¿no? Complicado el sector lácteo en Uruguay, pero ¿qué pasa? Hay costos muy importantes de producción y eso lo que termina provocando es que, claro, no terminan de salir adelante sectores que en realidad son competitivos. Algunos ya desaparecieron, esos no van a volver. Las dificultades del sector vestimenta y calzado en Uruguay
son estructurales. El textil, no va a volver el textil. Eso ya es algo que desaparece y bueno, eso ocurre, son fenómenos que se dan a nivel internacional. Pero hay otros que son muy competitivos y que se están viendo dañados porque no tenés mercados y porque además el mercado interno es muy pequeño, tenés un mercado regional complejo para poder exportar y tenés costos de producción elevadísimos, ¿no? Eso queda en evidencia seguido. Muchos de ustedes van a comprender porque lo pondrán en práctica, que de repente yo compro por internet un producto a China, me mando traer una campera, un par de lentes o un collar o un par de caravanas para las mujeres y me lo traen a la puerta de mi casa con un packaging espectacular y me cuesta 50 pesos uruguayos y de repente yo voy a la galería que está en el centro y me vale 180. Decimos, bueno, pero es imposible competir así. Y la tecnología está pasando por arriba a todos esos temas, porque ahora uno puede comprar por internet. Entonces eso lo que te demuestra es claro, que somos un país muy caro. Y un país pequeño no puede estar cerrado al mundo, tiene que estar abierto al mundo para que el consumidor pague lo más barato posible. Pagamos el auto de repente de 2,5 veces más que lo que paga un chileno, un auto. Es un disparate. Es un La disparate. carga impositiva de Uruguay es insoportable. Es insoportable, esto tiene que ver con la reforma del Estado, tiene que ver con algo que el ciudadano común se cansa cada vez más de lo caro que es este país. Para cerrar, el otro día un entrevistado nos contaba de que en Estados Unidos, en esta reconversión para tratar de competir, porque claro, estas compras por internet, como que ya hay muchos comerciantes que dicen, bueno, no me viene a comprar nadie porque se lo traen por internet más barato. Entonces se reconvirtieron y se han transformado antes era una tienda que vendía zapatos, ahora es una tienda que cobra por probar zapatos, porque vos comprás por internet, pero ¿cómo sabes tu número? Entonces vení acá, probátelo, el mismo modelo que vas a comprar por internet, yo te cobro por probártelo y de esa manera subsisto, porque a mí no me lo vas a comprar, lo vas a comprar por internet. Entonces buscándole la vuelta para esa resiliencia para soportar lo que es el embate del mercado internacional. Totalmente, ¿no? en un mundo tan dinámico y de tantos cambios, los que van a sobrevivir son los que logran adaptarse. Por eso la flexibilidad es fundamental en los negocios de hoy. Si uno es rígido, se derrumba. Ignacio, un placer conversar contigo. Igualmente. Y en cualquier momento la seguimos. Con todo gusto. Muchísimas gracias. No, por favor. Vamos rápidamente con nuestro móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, lo que les contaba hoy, ahora sí, vamos a compartir la nota de lo que fue en el Colegio Maldonado esta campaña solidaria, lo que es esta campaña solidaria, porque sería hasta hoy, están recolectando pañales, como les decía hace un ratito nada más, para los damnificados en Durazno, que lo van a llevar este fin de semana, así que si se quieren acercar, nosotros ahora compartimos la nota para que ustedes se informen y contarles a la población y que se acerquen allí. Te quería contar que toda esta semana hemos estado pasando a recoger los pañales de quinto, cuarto y sexto. Parte de un proyecto curricular que tiene que ver con el Año Internacional de la Moderación. Entonces, la propuesta nuestra es trabajar con valores, con diferentes valores para lograr la moderación en todo lo que tiene que ver con los vínculos, con el ambiente, con el cuidado del ambiente y todo esto. Pero hay un detalle que es que este trabajo en proyecto tiene que ser en acción. Es decir, no vamos a tratar un valor solamente conversando o intercambiando con los niños, sino que realizando una acción que realmente les permita que ellos conceptualicen el valor que están trabajando. En este caso, los niños de primero para este mes tomaron el valor de la solidaridad. Entonces ahora ellos les van a explicar cómo, de qué manera se organizaron para trabajar el valor que corresponde. Somos los niños de primer año de Colegio Maldonado y estamos acá recogiendo pañales para Durazno, que la gente está inundada. Y nosotros trajimos a nuestro grado el trabajo en valores en una forma transversal, pasando por los diferentes contenidos programáticos. Desde ahí tomamos como muy importante para el trabajo de este año la alimentación, la moderación también en el juego y en las normas de convivencia. De allí se desprenden diferentes valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la empatía. En este caso estamos trabajando la solidaridad y la empatía
Bueno, los chicos les van a ir contando cómo hemos llegado a decidir hacer esta campaña. Y bueno, y el nombre, que ya lo ven ustedes allí, fue totalmente coordinado por ambas clases. Me gusta ayudar a los que se inundaron sus casas. Tenemos en el programa como contenido inundaciones y sequías. Y bueno, ante la situación que está viviendo nuestro país, ¿verdad? De las recientes inundaciones, y sensibilizados con los niños, mirando imágenes de allí de Durazno, de Santa Lucía, de tantos otros lugares que están viviendo esa situación, es que, bueno, en el trabajo de intercambio de la clase surgió la inquietud. Yo vengo de Durazno, nací allí, y la inquietud de poder ayudar y ejercer ese valor tan lindo que es la solidaridad. Y también los pañales son para adultos y para grandes. Surgió de ellos, ¿qué tal los pañales para los bebés? Y otra compañerita por allí, que quizás ella misma lo pueda después expresar, decía, ¿por qué no, maestra, algún pañal para adulto? Porque hay algunos adultos que también precisan pañales, y ¿por qué no ayudarlos? ¿Y a ti cómo se te ocurrió? Pues sos muy chiquitita, ¿cuántos años tenés? 6. Claro, sos muy chiquitita. ¿Cómo se te ocurre? Porque yo tengo un abuelo que él usa pañales. Claro, ahí está. Y de repente hay algún otro abuelo que necesita por allá por Durazno. Sí. Si hay alguien que está escuchando y quiere colaborar, ¿cómo tiene que hacer? Los tiene que traer acá. Al colegio mandan. Sí. Y ustedes los van a recibir y después los mandan. Sí. Pañales para los bebés y los adultos. Qué lindo trabajo, el que hizo Laurita Fernández. ¿Con quién trabajaste, Laura? Con Daniel de León. Realmente divino. La palabra de los chiquilines, cosa más inocente, más ingenua, más bien intencionada, no existe, ¿no? Esa niña que decía, pues yo tengo un abuelo que usa pañales. Divina, la verdad, una ternura. Dos cositas. Por un lado, nos han mandado mensajes preguntándonos cómo es este tema de la veda electoral, porque dicen que hay vehículos que están pasando con los jingles por distintos barrios, acá en Maldonado y en San Carlos también. Recién pasaron por la Puerta del Canal, ¿no? Y también nos mandan un mensaje que pasaron por San Carlos, dice acá una televidente. Espera, vamos a leerlo, ya me voy a la pausa, Laurita, espera un poquito, que ahora se me perdió. Bueno, ¿dónde estaba? Acá está. Buen día, ¿no dicen que hoy ya no se puede hacer propaganda política? Acá en San Carlos pasó frente a mi casa una camioneta blanca tipo minibús de la lista 88 de los blancos, creo que Antía. ¿Qué pasa con esto? Dice María. Y también pasó otro vehículo con publicidad política por la Puerta del Canal. Sí se pueden emitir los jingles, la parte de música, eso se puede. Repartir listas en los semáforos se puede. Lo que no se puede es hablar de política electoral y arengar listas, candidatos, hablar de propuestas, decir vótenme a mí. Bueno, todo ese tipo de cosas no se puede hacer. Yo lo digo porque como yo no soy candidato puedo decir vótenme a mí porque nadie me va a votar porque no estoy en las listas. Pero para que ustedes comprendan lo que significa la veda electoral, que básicamente va para los medios de comunicación y también para las agrupaciones políticas, de que deben respetar ese periodo de reflexión. Igual van a andar siempre al límite, ¿no? Porque, bueno, el jingle sin la letra puede usarse, sí, y van a estar con la perorata y con la musiquita, porque además vos, después de haber estado todo este tiempo de campaña, que además la veda electoral se violó antes, ¿no? Porque se puede hacer 30 días de publicidad antes de la elección interna y hay publicidad desde hace meses, pero bueno, vos ya tenés incorporado el jingle de fulano, de mengano y escuchás la música y de alguna manera es una publicidad subliminal. Pero así están marcadas las reglas del juego, no sé qué pasa en las redes, ¿no? Porque en las redes sociales no hay ningún tipo de control, así que por las redes sociales hay abundante publicidad electoral. Y otro mensaje, que es un mensaje recurrente, porque nos ha escrito muchas veces esta persona, esperá que lo tenía aquí,
Buen día, prácticamente 15 años reclamando lo mismo. Como ando de a pie, no tengo suerte. Si anduviera en un auto de alta gama, ya hubieran puesto la luz pública en el kilómetro 110 y medio, 111, 111 y 112 y hacer una parada de ómnibus local en el 110 y medio. Los invito a que pasen por la ruta a las 7 de la tarde. Da miedo en auto. De a pie ni hablamos. Gracias. Marcelo, tú entiendes, ellos no. Este mensaje, hace tiempo que lo están mandando, mirá. Hace meses, ya en marzo, empezamos a recibir el mensaje de esta gente, lo habíamos leído internamente, pero nunca al aire. Yo no puedo creer que este sea un reclamo que todavía se mantiene, ¿verdad? Están pidiendo la habilitación de la luz en el kilómetro. Además, estamos hablando de la interbalnearia. No es un paraje rural donde todavía, porque además no hablamos de que hay electrificación en todo el país. Bueno, no puede existir un lugar donde no haya luz pública. Así que queríamos compartir con ustedes este mensaje que hace bastante tiempo que nos lo están mandando y bueno, hoy nos manda de vuelta el mensaje, así que queríamos compartirlo con ustedes. ¿Qué significa eso? Pareces, viste, los que trabajan en medio en el teatro, ¿cómo se llama? Tipo los que están con Aníbal Pachano, ¿viste? Que hacen así, las galeritas. Muy buena, muy bueno el acting de Facundo. Y tenemos a nuestra Laura iluminada, que nos apunta allí que nos tenemos que ir a la pausa, la tanda, y ya venimos con más para ustedes.